Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro estudio de grupos en casa para este mes de marzo. Eh, Tuvimos que hacer este estudio de esta manera por inconvenientes ahí en la congregación. Una vez más hicieron ahí un daño, una maldad y quisieron ahí cortarnos la energía eléctrica. Y bueno, bendecimos a los que nos maldicen, como nos enseñó el Señor Jesús. Bendecimos ahí a los que quieran hacer daño, a los que quieran lastimar o quieran provocar nuestras vidas o a la iglesia. La realidad es que tenemos un Dios que nos defiende, un Dios que es bueno, un Dios que es fiel. Y oramos por esas personas que buscan un mal, que buscan dañar. La realidad es que sabemos que a veces no es lucha contra carne y sangre, sino más bien es algo espiritual. Y bueno, simplemente bendecimos a esas personas, bendecimos a la gente que busca a lo mejor un daño. Dios es fiel. Y justamente hablando de eso trata el estudio de este mes. Es la segunda palabra que compartía nuestro apóstol Paco. Ninguna maldición prosperará contra ti. Ya vimos la primera durante el mes de febrero, que es dile al justo que le irá bien. Y esta segunda palabra es ninguna maldición prosperará contra ti. Y queremos adentrarnos en el tema acerca de la bendición de Dios sobre nuestras vidas, de caminar en bendición y también conocer acerca de las maldiciones, qué son las maldiciones y cómo el Señor realmente quiere que vivamos vida de bendición, ¿verdad? Entonces, quiero recomendarles una enseñanza. De hecho, el pastor Alfredo la compartió con nosotros aquí en la congregación en su tiempo y las compartió en la gran mayoría de las iglesias donde pudo estar compartiendo, y habló acerca de romper las maldiciones, rompiendo maldiciones. Por favor, busque la enseñanza. Como quiera, aquí en este video la voy a poner para que la vean. La voy a compartir también en nuestros grupos. Y les recomiendo, bueno, no les recomiendo, les pido encarecidamente como su pastor Que la vean. que vean la enseñanza de rompiendo maldiciones. Porque ahí vamos a ampliar un poquito ahí el tema. El pastor habla específicamente de lo que puede traer maldición a nuestras vidas y a lo mejor no nos damos cuenta. Entonces, yo creo que es importante ver, ¿verdad? Si hay ahí prácticas o el pastor Alfredo enseñó de una manera muy, muy, muy linda esta palabra. Así que les pido que por favor la vean. Es más, si quieren ponerle pausa a este video, váyanse a ver la enseñanza del apóstol Alfredo y luego regresan a seguir viendo este. Y vamos a entrar en el tema de ninguna maldición prosperará contra ti. Y quisiera que leyéramos Números, capítulo 22, verso Versos del 1 1 al 2. al 2. ¿Si lo puedes leer, por favor? Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven, pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que El que tú bendigas. yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposen aquí esta noche, y yo les daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam, y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme:
he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear con él y echarlo. Entonces Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Qué importante encontrar y conocer la bendición de Dios sobre nosotros. Cuando Dios bendice, Dios no se retracta de su bendición. Sí. Cuando Dios llama, Dios no se retracta de su llamado. Cuando Dios derrama, incluso también habla, por ejemplo, de los dones que son irrevocables. O sea, lo que Dios da y hace, no hay vuelta para atrás, ¿verdad? Y una de ellas es la bendición. Dios había bendecido a su pueblo, ¿verdad? Aún estaban ahí en un momento complicado, todavía de transición, pero Dios se había decidido a bendecirlos. Y esto, amados, es la naturaleza de Dios. Sí. Esa es la naturaleza de Dios. Si vemos, hay un pasaje donde Dios habla, de hecho, juicio contra Asiria. Y me gustaría que lo leyéramos. Isaías, capítulo 14, verso 27. Dios está hablando contra Asiria y está diciendo que Él va a traer este juicio sobre esta nación. Pero quiero que pongan atención, por favor, al verso 27 de Isaías, capítulo 14, para que veamos su naturaleza. ¿Lo puedes leer? Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Entonces, Dios trae una bendición sobre su pueblo y esa bendición no se puede revocar. Aquí vemos a este rey, ¿verdad?, de Moab, que quiere utilizar el agüero, la adivinación, y él sabía el poder de la bendición y la maldición prácticamente, ¿verdad? Entonces, él le dice, por favor, maldícelos, y tal vez la maldición venga sobre de ellos, y entonces yo pueda echarlos, ¿verdad? Sí. Pero Dios no va si los ha bendecido, no va a revocar su bendición. Y quiero nada más puntualizar esto en Números capítulo 23, en el versículo 19 y 20. Números 23, 19 y 20 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Verso 20: he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Ahí más adelante vemos cuando ya este Balaam pues va con ellos, ¿verdad? Y dice, voy a ir, pero al final voy a decir lo que Dios diga, ¿verdad? Y cómo en este punto él empezó a hablar y a declarar bendición. Dios no puede echar atrás lo que bendice. Sí. Amados, hay que estar seguros que tú y yo caminemos en bendición. Sí. Amén. Caminar en bendición. Sí. En realidad, los únicos que tienen potestad de revocar la bendición es Dios, que no lo hace, ¿verdad? O sea, Él nos dice, Él podría hacerlo, Él tiene la autoridad para hacerlo, Él tiene el poder para hacerlo, Él tiene la soberanía para hacerlo, pero Él nos dice que no lo hace, ¿verdad? En este verso que acabas de leer. Y la otra forma en la que podemos extraviarnos de esa bendición es a través de eso, de ser nosotros los que nos extraviamos. Uh-huh. Por eso el pastor pues hacía esta recomendación al principio de este video, de que ustedes vieran esa palabra que comparte el pastor Alfredo, que algunos de ustedes lo conocieron, otros de ustedes no lo conocieron. Él es el fundador de Castillo del Rey Cancún. Nosotros vinimos aquí, ¿verdad?, a establecer la iglesia a su lado, apoyándole. Y bueno, ahí en esa palabra, lo que el pastor comparte, lo que el pastor Alfredo comparte son cosas que llevan a la gente a maldición, ¿verdad? Entendemos que Dios ha puesto una bendición sobre su pueblo, hablando de Israel, ¿verdad? Pero que también nosotros somos ese olivo, ese olivo injertado, ¿verdad? Nosotros somos ese olivo que se injerta al olivo que es Israel. Entonces, pues entramos también en esa bendición. Sin embargo, pues hay que saber que hay formas en las que podemos extraviarnos de esa bendición, que no es Dios el que nos la quita, sino son los principios que nosotros rompemos lo que nos extravían de la bendición de Dios. Porque si bien Dios
no, como dice la Escritura, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él ha dicho y lo va a hacer. También ha establecido principios, que si esos principios son rotos, entonces toda bendición, toda cobertura deja de ser aplicable para nosotros, aunque Dios la haya prometido y establecido, simplemente porque no cumplimos esos principios, no vivimos bajo esos principios que nos llevan a poder alcanzar o vivir bajo esa bendición que Él ha planeado y establecido para su pueblo. Amén. Vamos a seguir hablando del tema, ninguna maldición prosperará contra ti. Y quiero mencionar este principio, la bendición de Dios es más que las maldiciones en contra. Dios tiene la última palabra. Ahí en este mismo relato de Números, en el capítulo 22, en el verso 19, ya Balaam está ahí con estos hombres y él está diciendo, Señor, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Y el Señor dice, no vayas, no vayas. Y él les dice, es que no voy a ir, y vienen con más dinero. Y Balaam, pues tristemente se está moviendo por un interés. Y en el verso 19 y 20, mire qué interesante la palabra de Dios. Dice, les ruego por tanto ahora que reposen aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Él estaba hasta el último recurso, ¿verdad? Y el verso 20 dice, vino Dios a Balaam de noche, le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos. Y luego hace una pausa. Pero harás lo que yo te digo. Sí. La última palabra, amados, la tiene el Señor. Sí. O sea, hay palabras a lo mejor que nosotros llegamos a enfrentarnos, a lo mejor han venido palabras en contra, frases con las que crecieron muchos de ustedes o de nosotros, ¿verdad? A veces inconscientemente, a veces entre broma y broma, pero ese no sirves para nada, eres un fracaso, eres un bueno para nada, o palabras que nos autodecimos como a mí no me sale nada, yo nunca voy a poder. Hay gente que en una connotación negativa te dicen, eres igualito a, no sé, a tu tío, a tu abuelo, eres igualito a tu primo, ¿verdad? Y esas son palabras, amados, de maldición que se levantan en contra, ¿verdad? Lo que tenemos que entender aquí es que ninguna maldición va a prosperar si hemos caminado en bendición y estamos bajo la bendición de Dios. Sí. No hay maldiciones que se puedan decir, aunque sea quien sea, amados. Nadie tiene la autoridad por encima de Dios para maldecir, ¿verdad? Entonces hay que guardarnos, hay que hacernos esta pregunta, si estamos creyendo las promesas y la bendición de Dios o si estamos creyendo las palabras de maldición en contra. Sí. Me parece interesante esta parte, ¿verdad? Que habla muy puntualmente acerca de la forma en la que nosotros podemos usar nuestra boca, como dice la Biblia, como una fuente de agua amarga, ¿verdad? En vez de una fuente de agua dulce. Que no debe ser así, dice la Escritura, y del principio que la palabra nos enseña que en la lengua está en la vida y la muerte, ¿verdad? Y hay poder para dar vida y hay poder para dar muerte, y aunque es un principio, como lo enseña la palabra, como bien lo enseña el estudio, aún de palabras nos cubre el Señor, aún de palabras de maldición. Claro, eso no quiere decir que yo voy a hablarle ofensivamente a alguien, o que le voy a decir, me voy a permitir decirle ciertas cosas a mis hijos, a mi esposo, al fin que como quiere el Señor los cubre. Pues no es así, ¿verdad? Pero lo que sí entendemos, o lo que sí debemos entender, es que aunque de forma externa vinieran estas palabras a querer pues traer maldición sobre nosotros, dañar, ¿verdad? El Señor nos cubre de esas palabras. Y viene a mi mente un ejemplo tan fuerte como el de Jabes, ¿verdad? La palabra enseña que la mamá de Jabes lo dio a luz con dolor y literalmente le dio a su hijo maldijo a su hijo a través del nombre que le puso, ató a su hijo a través del nombre que le puso. Y cómo Jabes acude al Señor pidiendo precisamente su bendición. La oración de Jabes es: Señor, si me bendijeres en verdad y anchares mi territorio, etcétera, etcétera. Entonces, aún nosotros enseñamos, la Biblia enseña, ¿verdad? Y nosotros enseñamos
el impacto que tienen las palabras, por ejemplo, de los padres sobre los hijos, que definitivamente son para vida o son para muerte. Pero aún de una mamá que, bueno, no describe mucho de ella la palabra, ¿verdad? Pero pues quizás por esta decisión que ella tomó sobre su hijo, pues podríamos quizás pensar que pues a lo mejor no era una mujer que tuviera mucho temor de Dios o que fuera una mujer sensata o prudente, ¿verdad? Entonces, aún en esta relación de la mamá de Jabes y él, o sea, en esta relación de autoridad que también es establecida por Dios, aún de nuestros papás, cuando no conocen a Cristo, de autoridades, ¿verdad? Que no jefes, tienen temor al gente, Señor, sí. exactamente, que vienen a soltar estas palabras de maldición sobre nosotros, pues la palabra nos enseña cómo la autoridad de Dios y la bendición de Dios es incluso mayor que eso, ¿verdad? Entonces, a lo mejor tú dices, bueno, yo crecí con una familia que me dijo esto toda la vida, o con papás que me dijeron esto toda la vida. Nunca tuve un papá o una mamá que me pudo decir que yo valía, que yo podía, que yo era amado, que Dios me amaba, que Dios tenía planes para mí, que Dios tenía algo especial para mi vida. A lo mejor tú como Jabes no tuviste unos padres así, ¿verdad? Pero sí tienes a un Dios como el de Jabes, al que puedes orar, y es esa bendición que Dios puede traer sobre tu vida anula toda maldición que haya podido ser declarada sobre tu vida, aún por tus propios padres, aún por la propia gente que tiene una autoridad sobre tu vida. Sí. Y en el mismo relato de Balaam, nada más para cerrar un poquito ahí el principio, en el capítulo 23, versos 5 al 12, ya Balaam está ya frente al pueblo y Dios le dice la escritura en el verso 5, vino Dios al encuentro de Balaam, verso 5, y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y aquí estaba él junto al holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó la parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven y maldíceme a Jacob, ven y execra a Israel. Dice el verso 8, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré, y he aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí que has proferido bendiciones. Él respondió y dijo, no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Entonces, a veces se levantan estas palabras en contra, ¿verdad? Y sí, no sirves para nada, y eres un bueno para nada, y estas cosas que a veces surgen y dañan, ¿verdad? Y lastiman, amados. Pero la realidad es que la bendición de Dios está por encima de esas palabras. Hay que creerle al Señor, y ninguna maldición va a prosperar en nuestra contra en el nombre de Jesús. Ahora, hay que hablar algo importante, y es acerca de la obediencia que fortalece la bendición. Queremos caminar en bendición. Sabemos que ninguna maldición prosperará, pero no prosperará para el que está en bendición. Sí. Y eso es importante. ¿Cómo sé que estoy en bendición? Por medio de la obediencia. Sí. Puedes leer ahí Deuteronomio y parte del estudio también. Sí, claro. No podemos creer, hermanos, que andamos en bendición cuando estamos en desobediencia. Eso es algo imposible, ¿verdad? Uh-huh. Una vez el pastor y yo compartimos una célula con gente no creyente y hablábamos de este tema, y abiertamente una persona nos dijo, no es verdad eso que solamente cuando caminas en obediencia Dios te bendice, porque nosotros nunca hemos reconocido a Dios, sin embargo cuando hemos orado, o sea, nunca hemos ido a una iglesia, dijo. Sí, o sea, nunca han ido a una iglesia, nunca se han rendido al Señor, es lo que querían decir. O sea, uh-huh, nunca hemos vivido vidas rendidas a Dios. Sin embargo, siempre que hemos necesitado de Él, siempre nos ha respondido. Uh-huh. Y no hay que confundir, hermanos, la misericordia de Dios con andar en bendición. Uh-huh. Porque Dios es misericordioso. Dice la palabra que Él hace salir el sol
sobre justos e injustos. Él es misericordioso, pero caminar en bendición solamente lo podemos lograr a través de caminar en obediencia. Y esto lo encontramos desde el libro de Deuteronomio. Jesús también decía, ¿verdad?, que una evidencia de que lo amábamos era que guardábamos sus mandamientos. Deuteronomio 28, 1 y 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Entonces, la obediencia, amados, cuando caminamos, en obediencia, la bendición de Dios se manifiesta. Amén. Dice la palabra que nos alcanza. Y caminar, como dice mi esposa, caminar en la misericordia de Dios es una cosa, en el favor de Dios es una cosa, pero caminar en bendición, sí, eso es otra cosa. Léalo, ¿verdad? Ahí no tenemos tiempo aquí para ir paso por paso, pero dice: serás bendito en el camino, el fruto de tu vientre, tu canasta, tu entrar, tu salir. O sea, el Señor habla de paz, habla de descanso, habla de provisión, habla de que no te falta nada, ¿verdad? Y a veces no entendemos realmente lo que significa vivir en bendición. Pero una de las claves es la obediencia. La obediencia. Ahorita vamos a profundizar un poquito más porque la bendición viene por medio de Cristo, pero todo tiene que ver con obedecer. En el mismo capítulo 28 viene la consecuencia de la desobediencia. Sí. Y abiertamente la palabra de Dios dice así, verso 15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Sí. Entonces, si se da cuenta, Dios es el que bendice, pero también Él tiene la autoridad, es parte de su carácter, es parte de quién es Él. También Él proclama esa maldición, ¿verdad? Esa consecuencia. En el Nuevo Testamento no se ve mucho, ¿verdad? Se ve más en el Antiguo Testamento cómo se define el carácter de Dios, pero en el Nuevo Testamento yo me acuerdo de esta ocasión cuando Jesús va caminando y ve la higuera que no da fruto, y Él la maldice. Él maldice la higuera. Él maldice la higuera y dice que se secó, ¿verdad? Nunca más de ti vendrá fruto. Entonces se seca la higuera y los discípulos se asombran, ¿verdad? Por lo que está sucediendo. Pero ese es el poder de Dios. Jesús era Dios, era el mismo Dios, entonces había poder en su boca. Entonces, ¿qué significa aquí? Y vamos a relacionarlo ahora con Jesús, ya vamos cerrando este estudio. Vamos a relacionarlo con Jesús. Jesús ve que la higuera no daba fruto. Y vamos a cuando Jesús vuelve a hablar del fruto, lo hace en esta oración en Juan capítulo 15, cuando dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos, ¿verdad? Y dice la Escritura que que separados de Él nada podemos hacer, que Él nos corta para llevar fruto. Y luego dice: el que no lleva fruto será cortado y será echado, ¿verdad? Entonces, permanencia, fruto, obediencia es el tema central, ¿verdad? Para caminar en bendición, ¿verdad? Puede decir alguna persona: no, pero pues eso es el Antiguo Testamento. No, sigue siendo el mismo principio. Dios no cambia, su autoridad, su divinidad, su santidad no cambia, sigue siendo la misma. Y Él requiere obediencia de nosotros. No es para meternos miedo, ni es para condicionarnos, amados. Es porque nos conviene, es porque es la mejor vida que Él tiene para nosotros. Y el siguiente punto es ese, y con este cerramos. La bendición viene de Cristo sobre nuestras vidas. Por eso hay que caminar en sus principios. Por eso hay que caminar en sus estatutos, en su palabra, ¿verdad? Vamos por favor a Efesios capítulo 1. El apóstol Pablo está haciendo el saludo a la iglesia, y en su saludo él declara esta verdad hermosísima. Me gustaría que lo repasáramos juntos. Efesios capítulo 1, verso 3. Dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice: que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
Nuestra bendición no depende de circunstancias terrenales o de situaciones externas. Por eso decimos que las palabras que nos digan, aunque nos corten los cables ahí en la iglesia, aunque nos echen que la brujería y que aunque las nos digan palabras, cosas. y aunque nos digan cosas, Ajá. no prospera. Sí. No depende de eso. Depende de nuestra posición en Cristo Jesús. Sí. Nuestra Sí. posición de obediencia, nuestra posición de sometimiento Sí. a su autoridad. Eso es lo que nos hace caminar en bendición. Estoy meditando en lo que acabas de hablar acerca de esa enseñanza que dio Jesús acerca de ese árbol que da fruto, ¿verdad? Y que no da fruto. Dice la Escritura que al árbol que no da fruto lo corta, pero al árbol que da fruto no dice que no lo deja sin un tratamiento. No lo deja ahí tranquilo, dice que lo poda para que dé más fruto. Y cuando nosotros, hermanos, que caminamos en la bendición de Dios, nos encontramos con situaciones, nos encontramos con acontecimientos en nuestra vida que parecieran muchas veces, y a veces hasta a ojos de otras personas, parece que es el fruto de nuestra desobediencia, ¿verdad? Y se acercan para decirnos, oye, ¿será que estás en pecado? Por supuesto, eso es algo que siempre tenemos que evaluar nosotros mismos, ¿verdad? Pero no quiere decir que si hoy tú dices, híjole, es que esta bendición que el Señor promete, no la puedo ver yo sobre mi vida. Tienes que recordar que si estás dando fruto y si estás caminando en obediencia, vas a ser podado. El tema es que cortar y podar se parecen muchísimo. Cortar y podar se parecen muchísimo. Solamente que cortar y podar se llevan a cabo de la misma forma. De la misma forma se llevan a cabo. Solamente que cortar es ya para tirar algo a la basura, ¿verdad? Esta rama que ya necesito quitarle este árbol que ya voy a desechar. Y podar es porque quiero que siga dando fruto, que es la enseñanza que Cristo da, ¿verdad? Entonces, la palabra dice que nosotros hemos recibido esa bendición espiritual de Cristo, ¿verdad? Sin embargo, no quiere decir, hermanos, que no vamos a estar exentos de situaciones. Que no vamos a estar exentos de situaciones que a lo mejor van a hacer que otros volteen y digan, caray, pero pues no que Dios te bendice, no que Dios cuida de ti, no que Dios te defiende, no que estás en bendición. Entonces, en esos momentos, si estamos seguros que estamos caminando en una obediencia a Cristo, tenemos que saber, ok, no estoy siendo cortado, estoy siendo podado, estoy siendo podado. Esta situación en mi vida es la poda, no me están cortando, me están podando, ¿verdad? Hay una palabra preciosa que muchas veces repetimos, ¿verdad? Que dice, no moriré, sino que viviré para contar las maravillas del Señor, ¿verdad? Entonces, si estamos caminando en sincera fidelidad al Señor, tenemos que estar seguros de que su bendición está sobre nuestra vida. Su bendición está sobre nuestra vida, es una promesa y es una realidad en nosotros. Si no lo podemos ver y si estamos pasando situaciones que no se parecen a una bendición, pues démosle gracias a Dios, porque quiere decir que quizás estamos siendo podados, quizás estemos pasando una temporada de poda para que podamos dar más fruto, para que podamos seguir glorificándole. Amén. Aún en las dificultades, la bendición de Dios nos sostiene. Dios sostiene nuestras vidas. Aún a veces en el mundo pasan cosas fuertes. Ahorita vivimos en tiempos críticos. Y el que usted tenga alimento en su casa, el que usted tenga trabajo, el que usted tenga descanso en la noche, amados, es bendición de Dios. Y tenemos que darle gracias al Señor por esa bendición, ¿verdad? Y cuidar. Por eso la Escritura dice que cuidemos con temor y temblor, ¿verdad? Nuestras vidas, la salvación, ¿verdad? Entonces, qué importante caminar en obediencia para caminar en ese principio de bendición sobre nosotros. Mientras hay obediencia, hay bendición y Cristo es el que bendice. Y por último vamos a leer Gálatas capítulo 3, verso 13 y 14. Dice la palabra, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles,
a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Amados, la bendición es por medio de Cristo Jesús. Y eso es lo que nos hace confiar que ninguna maldición prosperará en nuestra contra. Sí. ¿Cómo caminamos en esa bendición aunque haya maldición a nuestro alrededor? Bueno, declara la palabra de Dios sobre tu vida. Rechaza pensamientos de maldición y cree en la bendición de Dios sobre tu vida. Tomemos un tiempo para meditar en presencia del Señor. Si realmente estamos caminando en obediencia, en bendición, o si tenemos que corregir el camino porque queremos ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Porque una vez caminando bajo esa bendición, hay algo asegurado: ninguna maldición prosperará en nuestra contra. Amén. Amada iglesia, que Dios te bendiga. Este mes va a ser un mes de esta enseñanza. Vamos a seguir profundizando en esto, vamos a seguir aprendiendo más de esto. No te lo pierdas. Ven con tu familia a un estudio. Creo que Dios va a hablar a nuestros corazones. Nos vemos primeramente, Dios, en la iglesia, en nuestras reuniones, y ahí seguimos dando informes más de los grupos en casa. Sí. Recuerden que este estudio, hermanos, se le va a dar continuidad, no la semana que sigue, sino hasta la próxima, porque la semana siguiente, pues es el Congreso de Varones, que estamos muy contentos, muy emocionados y muy expectantes de lo que pues Dios va a estar haciendo en la vida de los varones que van a estar llegando, ¿verdad?, al Congreso. Estemos orando, hermanos, para que el Señor les provea, para que el Señor termine de obrar, ¿verdad?, para que cada uno de ellos pueda asistir sin inconveniente. Y si todavía hay alguien que tiene a lo mejor la inquietud en su corazón, pues yo te animo a que tú creas que Dios puede hacer un milagro para que tú puedas, si el Señor ha puesto ese deseo en tu corazón, para que tú puedas asistir. Hemos visto una y otra vez cómo Dios ha obrado de forma sobrenatural en provisión, en permisos, en todo lo necesario. Lo único que se necesita es creer que Dios puede hacerlo, tener el deseo y creer que Dios puede hacerlo por nosotros. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga, amados. Nos vemos primeramente, Dios, en las reuniones, y dentro de 2 semanas se continúa con el estudio. Vamos a ir hablando de que ninguna maldición prosperará en nuestra contra. Un abrazo para todos. Dios los bendiga.